hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de la economía como es. Volvemos al canal con un tema muy interesante que son las criptomonedas. Ya hace mucho que no hablamos de las criptomonedas porque el mercado de las criptomonedas ha caído un montón en los últimos meses. Y para ser más precisos, la capitalización del mercado ha caído por debajo de los 900 billones de dólares. Estamos exactamente hoy, a 17 de noviembre, en 827 billones de dólares hoy en día, que es lo más bajo que ha tenido en los últimos años. Y más que nada es que el precio del Bitcoin ha bajado por debajo de los 16.000 euros. La última vez que llegó a tener este precio el Bitcoin fue en la primera parte de la pandemia, es decir, por octubre-noviembre del 2020. Todo esto, claro, se debió un poco a la crisis de la pandemia y otras crisis como la guerra de Ucrania, que ha estado últimamente presente en Europa. Muchísimos pequeños inversores, incluyéndome a mí, siguen pensando que las criptomonedas van a volver a subir de valor porque es una tecnología que se va a utilizar en el futuro seguramente. Y si todavía no saben cómo funciona la blockchain o qué es una criptomoneda, les dejaré un video en la descripción que les explicará todo. Sin embargo, una moneda como la criptomoneda, que no es respaldada ni por una institución financiera ni por un gobierno, se ve complicado el hecho de que sea la moneda más utilizada a nivel nacional. Y sin duda, un ejemplo muy interesante de analizar es el de El Salvador, que el 7 de septiembre de 2021 adoptó el Bitcoin como curso legal en todo el territorio. Y bueno, ¿cómo le ha ido en El Salvador en este último año? Pues la verdad es que no muy bien. Porque cuando se proclamó la ley del Bitcoin en El Salvador, el Bitcoin estaba en lo más alto del precio, rondaba a los 40.000, 50.000 euros el Bitcoin. Sin embargo, hoy está por debajo de los 15.000 euros. Y durante toda esta bajada del Bitcoin, El Salvador ha perdido millones y millones de dólares en finanzas públicas. Entonces, ¿cómo es que la criptomoneda sería viable para un cierto país? ¿Sería una buena idea de legalizar las criptomonedas como curso legal? Y bueno, si quieren saber qué pasaría si la criptomoneda sería utilizada como moneda nacional, quédense hasta el final del video para descubrirlo conmigo. Allá vamos. Para responder a esta pregunta que es ¿en qué medida la criptomoneda puede ser utilizada como moneda nacional? Vamos a seguir dos grandes partes. En una primera parte en donde vamos a ver cuáles son las ventajas de la criptomoneda sobre una moneda común y corriente como es el euro. Y en segunda parte vamos a ver un poco la descentralización política. Es decir, un poco los peligros a los cuales se va a enfrentar el país con la utilización de la criptomoneda y también intentar ver cuáles serían las soluciones para que se utilice esta tecnología blockchain sin tener que pasar por la descentralización política. Empecemos entonces con la primer gran ventaja de la criptomoneda, que es la descentralización bancaria. ¿Qué quiere decir esto? Es que no hay un tercer agente económico entre una transacción de una persona a la otra. Es decir que hoy en día cuando mandamos dinero a otra persona, primero hay un movimiento de dinero de nosotros hacia el banco y el banco se encargará de hacer un segundo movimiento entregándole esa cantidad de dinero a nuestro destinatario. Sin embargo, aquí lo que nos permite la criptomoneda es enviar directamente desde nuestra cartera hacia la cartera del destinatario la cantidad de dinero que quieras. Y claro, tal vez se preguntarán, ¿y a mí qué me importa que pase por un banco o no? Pues les tengo que decir que lleva dos grandes ventajas. La primera ventaja es que las transacciones son mucho más rápidas, hasta casi instantáneas. En la mayoría de las criptomonedas ya se utiliza una tecnología en donde se pueden hacer miles de transacciones por segundo. Como por ejemplo en la red de Solana, en donde se permiten ejecutar más de 60.000 transacciones por segundo. Mientras que en un banco común y corriente, las transacciones se pueden llevar a cabo entre 1 y 3 días hábiles. Y la segunda ventaja es la optimización de los costos de transacción, ya que en las criptomonedas los costos de transacción son casi nulos, mientras que con los bancos estamos pagando varios costos que se podrían evitar con el uso de la criptomoneda. Y el mayor argumento para la utilización de las criptomonedas es la seguridad que tiene la tecnología blockchain,
Y aunque hayan podido escuchar en varios artículos o periódicos en donde dicen que se han robado criptomonedas de un lugar o de otro, esto no interfiere realmente en la blockchain. Lo que se ha robado fueron dentro de los espacios de intercambio, como aplicaciones de intercambios entre criptomonedas y monedas reales, como Coinbase, etc. Sin embargo, si sus criptomonedas están guardadas en una cartera electrónica, es decir, un wallet, sus criptomonedas van a estar en completa seguridad. Esta tecnología, que es a código abierto y que se valida cada transacción por los nudos de la blockchain, es imposible que tenga algún problema con la transacción o con el cuidado de las criptomonedas, a diferencia de los bancos que están expuestos a varios riesgos operacionales. Por otro lado, otra ventaja que tienen las criptomonedas son las nuevas utilidades que tiene esta moneda. Es decir, que esta empezó un nuevo mundo entero. Ahora, gracias a las criptomonedas, existen los smart contracts, que son contratos inteligentes, que son muy útiles para el mundo de las empresas. O igual también como el desarrollo de las aplicaciones descentralizadas. Otra cosa son los NFTs, que me imagino que ya han oído hablar de ello. Los Non-Fungible Tokens, que son como imágenes que tienen un código único dentro de la blockchain. Es decir, que vas a poder tener una imagen o un video o un GIF que es único en el mundo y que es imposible de falsificar. Todo este mundo de los NFTs se puede llevar mucho más lejos, y yo creo que en un futuro los NFTs se van a poder utilizar del día a día, como por ejemplo, no sé, un boleto de autobús o de avión, que son imposibles de falsificar, y así asegurar que no haya ningún fraude dentro de estos sectores. Igualmente, con el desarrollo de los NFTs se va a desarrollar lo que viene siendo el metaverso. Me imagino que ya han oído hablar de ello, como por ejemplo el desarrollo de Meta, que es el nuevo nombre que le dan a Facebook, ya que ellos están desarrollando el metaverso más grande que existe. En ese metaverso se van a poder intercambiar y comprar NFTs, los cuales requieren monedas que se pueden intercambiar dentro del metaverso, como las criptomonedas. Esto puede parecer un poco loco, pero en realidad ya se está haciendo en varios lugares. Y el ejemplo perfecto son los videojuegos, en donde ya tienes tu propia moneda y es una moneda que se intercambia dentro del juego. Nada más que esa moneda va a tener un valor comparado al valor de la moneda actual nacional, como el euro o el dólar. Después de oír todo esto, me imagino que se preguntarán, entonces, ¿por qué no adoptamos la criptomoneda como moneda nacional? Bueno, pues hay que decir que la criptomoneda tiene unos grandes defectos, y estos son a continuación. El mayor peligro es la descentralización política, y el mayor peligro de la criptomoneda es el valor de la criptomoneda. Y como bien vimos en la introducción, vimos cómo el Bitcoin ha pasado de más de 60.000 euros por Bitcoin a menos de 16.000 euros. ¿Esto qué quiere decir? Que la moneda es demasiado volátil para que pueda ser utilizada comúnmente cada día, porque si el Bitcoin bajara de ese valor, tu poder adquisitivo bajaría con él. Claro, debido en gran parte a que esta moneda no es respaldada por ninguna institución financiera que pueda garantizar el valor de la moneda. Por otro lado, eso no quiere decir que las monedas normales no puedan perder poder adquisitivo, como lo hemos visto en varias hiperinflaciones en el mundo, como en el caso de Venezuela. Sin embargo, estos dos mecanismos, que son la inflación y la pérdida de valor de una moneda, no son lo mismo, nada más hacen que pase la misma cosa, que es la pérdida de poder adquisitivo. Bueno, sigamos al siguiente peligro, que el siguiente es la evasión fiscal. Si la moneda no es controlada por ninguna institución política, pues esta hace que cada transacción no sea controlada por el gobierno. Es decir, que todos los movimientos de moneda no podrían ser rastreados por el gobierno, y entonces haría que la paga de impuestos sea muy mínima. Finalmente, el no respaldo político también quiere decir que no hay un respaldo de un banco central, el que dirige las tasas de intereses de la moneda. Si no tenemos ningún banco central que dirige a qué nivel se produce la creación de la moneda, esto desencadenaría una producción demasiado alta o demasiado baja comparado a la situación económica del país.
Esto puede llevar varios riesgos. En el caso en donde no hay suficiente moneda creada, es que no haya suficientes créditos para crear nuevos proyectos. Y en otro caso sería que si hay demasiada creación de la moneda, pues una inflación demasiado grande a largo plazo. Con esto claramente podemos ver que la moneda de un país tiene que ser controlada por alguna institución política mínimo, y al menos que tenga un banco central. Y es por eso que ya se han desarrollado varias soluciones para utilizar la criptomoneda, pero al mismo tiempo que pueda ser respaldada por una institución política, que es muy importante para una moneda nacional. Entonces, la primera solución que ha salido, que ya se está utilizando bastante, son las stablecoins, que ya me imagino que han oído hablar de ellas. Está el USD Coin o el Tether USD, el Tether Euro. Ya hay varias stablecoins, y estas stablecoins hacen que la criptomoneda tenga el mismo valor que la moneda nacional, que es el euro o el dólar. El Tether dólar, por ejemplo, un Tether es igual a $1, básicamente. Estas stablecoins solucionarían entonces un poco el problema de la volatilidad de la criptomoneda. Sin embargo, pues sigue produciendo una creación de moneda que no es tan controlada hoy en día. Más adelante, pues también tenemos a las instituciones políticas que ya están desarrollando pues monedas que utilicen la blockchain, que es al final y al cabo, yo creo que lo mejor que podría llegar a pasar, porque podríamos utilizar todas las ventajas que tiene la criptomoneda y al mismo tiempo poderla controlar para diferentes situaciones económicas que se presentan en nuestro futuro. Y por ejemplo, el Banco Central de Europa ya está trabajando en una cripto euro, que se va a desarrollar lentamente durante estos años, y sería algo grandioso para un avance grandioso para la sociedad europea al menos. La utilización de un cripto euro podría ser muy interesante, ya que se podría trazar las transacciones entre dos individuos y literalmente entre todas las transacciones. Y podría haber algún sistema en el cual ya no se deberían de pagar impuestos, sino que por cada transacción ya se haga directamente la paga de impuestos al gobierno. Y más que nada, gracias a eso, también entonces tendríamos un aumento del budget nacional y aumentar las capacidades de un país a pagar las deudas y llegar a mejorar lo más posible las infraestructuras públicas. Otra de las ventajas sería entonces que el blanqueamiento de dinero no sería posible. Sin embargo, siempre hay que tomar en cuenta que entonces esto quiere decir que el gobierno podría ver todas las transacciones de cada uno de los individuos que viven en el territorio. Ya me dirán ustedes en los comentarios qué piensan de ellos, si es un poco demasiado intrusivo, si ya me parece un poco a Big Brother. Pero en sí la idea parece ser bastante buena. Para concluir rápidamente, podemos ver que la criptomoneda se está volviendo una herramienta muy útil, más que nada por la tecnología del blockchain, que va a ser el futuro seguramente de nuestra moneda, de nuestra economía, y que tiene grandes ventajas sobre la moneda actual. Sin embargo, la criptomoneda tiene que ser garantizada por una institución política y tiene que ser dirigida por un banco nacional o un banco central de una unión económica. Muchísimas gracias por estar hasta el final del video, y me encantaría que me dejaran sus opiniones en los comentarios para que me digan qué piensan sobre la criptomoneda, si debería de ser utilizada como moneda nacional o si debería de ser una cripto euro o lo que quieran. Yo los estoy leyendo en los comentarios y apreciaría muchísimo que me dejen sus opiniones. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego! Y si les gustó el video, por favor no olviden suscribirse, dejar su like, y por aquí les dejo otro video.